de descomposición del individuo o la persona, que no puede determinar los médicos forenses si es hombre o es mujer. Entonces eso es el 1%. Por grupo de edad, esta es una tendencia lamentable. Es por eso que cuando abordamos el tema de juventud en el marco de seguridad ciudadana y políticas sociales, tenemos que ver este indicador. El 22% de los homicidios recae en la población de 18 a 24 años. Estamos hablando de una población joven, una población en edad productiva, inclusive en edad de escolaridad o nivel universitario. 14% 30 a 34, 12% 35 a 39 y el 11% 25 a 29. Si nosotros sumamos, casi el 33% de los homicidios están en edades de 18 a 29 años de edad. Inclusive, si comenzamos a hacer el conteo desde los 15, estamos hablando que la población joven es la que realmente está falleciendo producto de todas las violencias o las expresiones violentas del país. Recordemos el tipo de arma: 79% con arma de fuego, 9% con arma blanca. Siempre ha habido una mayor predisposición al uso de arma de fuego. Este dato no ha bajado, no ha descendido a menos del 50%, me atrevo a asegurar, en los últimos casi 10 años. No desciende a menos del 50% del uso de arma de fuego. Entonces, habría preguntarse en un análisis de investigación social qué pasa con las armas de fuego. Femicidio. Recordemos que el femicidio es la muerte de una mujer por razón de ser mujer. Eso lo define la Ley 82 del 2013 y su implementación en el 2017 sobre violencia de género u otras formas. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, al 2020, entre enero y agosto del 2020, se han registrado 23 femicidios. 3 tentativas, es decir, hubo intención de matar a la mujer, a la persona femenina, y no se logró. Y 13 muertes violentas de mujeres, pero que no son categorizadas de acuerdo al Ministerio Público como femicidio. Puede ser producto de otros factores. Evidentemente, los factores en materia de criminalidad son diversos, no hay uno solo. Por eso, cuando se apunta a la familia, por ejemplo, que es un cliché ya que escuchemos siempre, bueno, hay un deterioro de la familia, yo creo que hay que abrir un poco más la vista y ver cuáles son otros factores que están interactuando y que mueven este tipo de hechos. Obviamente, 5 casos corresponden a Panamá, 6 casos a Colón, Panamá Oeste 4 y 6 casos a la comarca Nuevo Buglé. Estos casos de la comarca Nuevo Buglé, recordemos que recientemente encontraron una organización religiosa, por llamarlo de una forma, que practicaba algunos actos o rituales, y en muchos de esos rituales la mayoría de las víctimas fueron mujeres y niños. Murieron precisamente producto de golpes y producto de traumas, sobre pretexto de expiar algunos delitos. Grupo de edad: es coincidental que las mujeres también víctimas de violencia sean del mismo grupo de edad, 18 a 24, la misma edad que mueren los hombres. Y el tipo de arma, en el caso de las víctimas mujeres, hay una alternada de fuego, con debe ser una hipótesis de trabajo de que el arma blanca es de fácil acceso, se da en un entorno que tradicionalmente se ha considerado como seguro, como es el lugar blanco. Violencia doméstica, la vez así por excelencia en el país que más se denuncia. El país en un año puede terminar entre 15.000 a 16.000 denuncias. En este caso tenemos hasta agosto, tenemos 11.181 denuncias contra el orden jurídico familiar, que es el tipo penal. Específicamente en el caso de violencia doméstica corresponde a 9.595, seguido por un caso que nos compete a todos, por maltrato al niño, a la niña y a la persona adolescente, con 1.385, y 57 maltrato al adulto mayor. Hay un tema de violencia en los hogares que yo creo que no podemos soslayar. Cuando nosotros vemos estos casos, lo primero que debemos preguntarnos
dónde ocurren. Y resulta que la mayoría de estos casos o de estos hechos se dan en los hogares. Por provincia, bueno, tenemos Panamá Oeste con 2.694 casos, Panamá con 2.333, San Miguelito con 1.114, Colón con 1.085 casos y Chiriquí, que son 1.055 casos. Delitos sexuales, que es otro delito que más se denuncia y que según algunos medios de comunicación impresos ha tenido una alza considerable y alarmante durante la pandemia. Se han denunciado 3.165 casos de violación y otros delitos sexuales. De ellos, 1.269 son casos de violación sexual, 1.185 acceso sexual con una persona entre 14 años y 18 años y 566 con actos libidinosos. Obviamente la provincia de Panamá nuevamente marca como la provincia de mayores registros y mayores denuncias frente a estos casos, seguido de Panamá Oeste, Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y San Miguelito. ¿Qué queremos decir con estos casos? O sea, cómo se comportan territorialmente algunos delitos y cómo se comportan algunas denuncias en materia de seguridad ciudadana. ¿Cuál es el comportamiento territorial? Por lo general siempre va a marcar la provincia de Panamá, y recordemos algunas implicaciones o interpretaciones demográficas que la parte metodológica nos indica que, bueno, Panamá suceden más delitos porque también hay un factor demográfico que apunta a que más del 50% de la población se concentra en la provincia de Panamá. Y la provincia de Panamá es una provincia que gana población, a excepción de esta pandemia, que de alguna manera u otra ha habido un éxodo hacia el interior del país por los factores que ustedes conocen. La seguridad ciudadana no es un concepto desvinculado de otros conceptos. Para Naciones Unidas, en el año, creo que entre el 2000 y 2010, se desarrolló un concepto llamado seguridad humana. La seguridad humana implica otros conceptos, implica otras condiciones, y hay un relacionamiento entre uno u otro. Y la seguridad humana se define como la condición de vivir libre de temor y libre de amenazas o necesidades. Es un concepto muy amplio, cierto, pero tiene que ver con el bienestar de las personas. Y las personas deben estar libres de amenazas, inclusive de desastres ambientales, guerras, conflictos comunitarios, violencia política o amenazas de salud. En este momento tenemos una amenaza de salud que es conocida por todos y que es una amenaza global, que es la pandemia COVID, que ha generado esa amenaza. Bueno, ha generado, de pasar de amenaza se ha convertido en un hecho. Implica la seguridad humana, implica una seguridad económica, es decir, que las personas no tengan una condición de pobreza, estén libres de hambre, tal cual lo plantea los ODS, el ODS 2, que plantea la erradicación del hambre, y el ODS 1, que habla sobre la pobreza. Seguridad alimentaria, igual, tiene que ver con los elementos nutricionales, seguridad en salud, seguridad personal, que tiene que ver con seguridad ciudadana, seguridad comunitaria, que tiene que ver ese tipo de conflictividad a nivel de los territorios, seguridad ambiental, que tiene que ver con los desastres ambientales, y la seguridad política, es decir, la violencia que ejerce en un contexto determinado político hacia las personas. ¿Cuáles son los principios de la seguridad humana? Y tenemos claro, la seguridad humana debe estar centrada en las personas. La persona debe ser el centro de análisis. ¿Qué pasa? Y lo decía el señor director de Política Social, bueno, es un menester de todos el tema de seguridad ciudadana, porque es un hecho cotidiano. La seguridad ciudadana no es una ola ni un fenómeno, es un hecho. ¿Por qué? Porque tiene incidencia en la población, afecta y genera reacciones. Vamos a ver más adelante qué tipo de reacciones. Es multisectorial, debe ser abordada por todos los sectores, por todas las instituciones, porque cada una aporta una lectura diferente y puede desarrollar intervenciones de manera integral. A eso corresponde la integralidad. Es el abordaje de cada uno de los hechos o de las expresiones que tienen que ver con las personas, que afectan a las personas. Si abordamos desde el punto de vista del Ministerio de Seguridad, también debemos abordarlo desde el punto de vista del Ministerio Social. Tiene que ver con el tema. Fundamentalmente, bueno, la seguridad económica, la disponibilidad de ingresos, seguridad alimentaria, tiene que ver con los alimentos, seguridad en salud, cuerpo sano, un sistema de salud que tenga cobertura universal,
seguridad ambiental, equilibrio ecológico, sostenibilidad, seguridad personal, ausencia de violencia física, psicológica u otro tipo. Seguridad proporcionada por la comunidad tiene que ver con la protección física, ayuda material y la seguridad política, como lo mencioné hace un instante. Las amenazas, rápidamente, en la seguridad económica hay una pobreza persistente. Desempleo, se habla, por ejemplo, que el desempleo producto de la pandemia está llegando a un 20%, es un indicador que nos debe llamar la atención. Escasez, hambre, bueno, todos sabemos qué está ocurriendo en medio de la pandemia. Seguridad en salud, ambiental. La violencia personal tiene que ver, por ejemplo, con la violencia física, el terrorismo, la violencia doméstica. Seguridad comunitaria, las tensiones internas o religiosas, y seguridad política, la represión política y la violación a los derechos humanos. Aquí, seguridad ciudadana. ¿Qué es la seguridad ciudadana? Yo lo voy a resumir con esto. Es un derecho, es el derecho que nosotros, como parte de una sociedad, tenemos para vivir libre de amenaza, que se nos garantice la protección de nuestra integridad física, psíquica, cultural, inclusive religiosa, y que desemboque en el goce de nuestros bienes, en la protección de ciertas opciones u oportunidades de todas las personas. Aquí el debate, si es un derecho, ¿quién debe brindarla? Eso es un debate permanente. ¿Y qué implica seguridad ciudadana o seguridad pública? El gran debate, ¿quién me debe ofertar seguridad ciudadana? Si el enfoque es social, ¿en dónde entramos o en dónde entra el MIDES, por ejemplo, a este tema? Si el enfoque va más allá de garantizar un orden social, ¿quién entra precisamente a establecer un orden o quién debe llevar el liderazgo de eso? Es un derecho que tiene que ver con el derecho a la vida y la integridad personal. Aquí, y los derechos no se debaten ni son opcionales, simplemente se garantiza y se le brindan a la ciudadanía. Dos enfoques. Ustedes sabrán cuál es el que realmente tenemos en el país. Por un lado está el enfoque de seguridad ciudadana, que tiene el centro y su centro en la aspiración de las personas. La seguridad ciudadana tiene un enfoque multisectorial centrada en las personas. Se contrapone a lo que llamamos seguridad pública. Está orientada a preservar el orden y la paz y tiene un solo enfoque. Tiene un enfoque vinculado a los estamentos policiales. Es decir, que es la policía que te garantiza ese orden. Y llega el debate, bueno, ¿dónde se diferencia una de otra? ¿Y quiénes participan para garantizar una de otra? Y ahora, ¿qué tenemos en el país frente a este tipo de conceptos, por ejemplo? Cuando hay una situación particular, ¿quiénes van de primero? Inclusive, frente a un tema de conflictividad comunitaria, ¿quiénes los atienden? Los problemas, dice la literatura, pasan de ser tal a conflictos cuando hay un cambio en la actitud de las personas. Yo tengo un problema comunitario, por ejemplo, de agua, y demando a las autoridades que me resuelvan, no me resuelven el tiempo perentorio, y como no resuelven, yo como ciudadano, organizado o no, adquiero otra actitud de cierre de calle, por ejemplo, ya eso se convierte en un conflicto. Entonces, frente a estos dos conceptos, ¿quiénes realmente atienden? La seguridad pública está sustentada en lo punitivo, en lo penal. No sé si ustedes han visto, frente a cada amenaza que tiene la sociedad, la primera respuesta es punitiva, la primera respuesta es penal y es policial, dejando de lado todo el potencial y la propuesta que puede hacer la institucionalidad social. ¿Por qué no se ve la Tipo de violencia. La violencia forma parte de ese engranaje que afecta o que tiene amenaza en la seguridad ese es ciudadana. Alexander, ¿verdad? No Ustedes identifican algunas de ellas. Por ejemplo, acá también, pero ellos no la ven. la violencia estructural tiene que ver con la desigualdad, la exclusión, la inequidad, contextos violentos, por ejemplo, intermedios, debilidad institucional a nivel local. ¿Qué papel juegan los gobiernos locales en todo este entramado? O como respuesta o como investigadores. Y la violencia doméstica, que es una expresión feminista. Eso tiene que ver con los temas. Pero lo demás no.
Y la violencia Yo tampoco puedo simbólica, ver. que tiene que ver con el racismo y el Entonces, Es la misma ¿es nosotros computadora. o es Ambos Alexander? están No, vinculados. yo creo que es. Nuestro Ya país, se había ido, ¿ah? por lo general, tiene Se había impresiones ido, siempre ha estado bien. No, Cotidianas. creo que no estaba bien. tres Él lo arregló entonces. y están Está dirigidas a arreglado, determinados grupos de está arreglado. población. Tenemos el racismo por un lado, el estigma y los prejuicios. Esos tres conceptos interactúan de manera cotidiana hacia determinado grupo de población. Y el accionar de ese concepto, ¿en qué radica o qué trae como consecuencia los altos niveles de exclusión social que tenemos en el país? Cuando usted discrimina, cuando usted emite expresiones racistas, o tiene juicios racistas, o estigmatiza a una población, al final lo está excluyendo, o establece prejuicios, al final lo está excluyendo. Quiero aquí los mitos de la seguridad ciudadana, la relación pobreza-delincuencia. Eso es uno de los grandes mitos. El ser pobre, dicen que es ser delincuente, eso es falso. Hay personas que toda la vida han estado en condiciones de pobreza y nunca han delinquido. Y viceversa. Entonces no seamos deterministas frente al tema. Cuando vemos un hecho, cuando vemos un contexto. En investigación social no podemos ser deterministas. Cuando hablamos de determinismo, es que apuntamos a un solo factor o a pocos factores que sustentan un hecho social. Los hechos sociales son multifactoriales y tienen múltiples expresiones. De hecho, cuando abordamos la seguridad ciudadana desde la perspectiva de género, tenemos que apuntar cómo afectan las diferentes amenazas a hombres versus a mujeres. No es lo mismo, aunque ambas son víctimas, un hombre víctima de robo a mano armada o una mujer víctima. Por eso, cuando hablamos de impacto en el delito, el impacto es diverso, es complejo. ¿Por qué? Porque nadie puede determinar, o poco se puede determinar, si el impacto frente al hecho que usted vivió o le ocurrió como víctima va a ser a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, y cuál va a ser su reacción frente a la sociedad. Otro de los mitos es que la delincuencia crece porque no hay buenas leyes. Tenemos buenas leyes. De hecho, la ley 40 de responsabilidad penal juvenil se ha reformado 7 veces, a tal punto que la pena de 12 años es a partir de los 14 años para aquellas personas menores de edad que han cometido un delito grave. Y ni hablar del Código Penal. El Código Penal es uno de las normas más modificadas cada año, porque ante una emergencia, ante una expresión que la sociedad no puede controlar y rompe el orden preestablecido, nuestros diputados apuntan siempre a un tema penal y no al análisis de los factores que te generan ese tipo de comportamiento. Reprimir o prevenir, ¿cuál de las dos es más efectivo, más sostenible? Ambos elementos tienen un componente social. La prevención es social. Cuando nosotros vamos a prevenir, tenemos que aplicar métodos. Y el método parte de un estado del arte, un diagnóstico. Cuando usted diseña modelos de intervención o diseña métodos sociales de intervención, usted parte de cómo está la situación. Y por eso comencé a hablar de algunas cifras. Y prevenir es aproximarse a los factores sociales que son una amenaza o que profundizan en el Yo les dije riesgo que las fijaran porque es verdad. y yo las las fijé. condiciones de vulnerabilidad de la población. Sí. El MIT. Si nosotros volvemos a la Ahora cifra, el que quiere ver deberíamos preguntarnos por qué el la presentación toca 22% donde de los dice jóvenes son víctimas de Alén homicidio. presentación. ¿O por qué el 22% de la población Aquí ve, mira, de 18 a Alén, 24 años es víctima Alexander, de no, menos lo habrán hecho ahí internet en ¿O Google. por qué las mujeres Ahí está víctimas Alexander, de pero lo que 18 a Alexander 24 sube años son está acá. víctimas? Exacto. Bueno, ya, si tú lo quieres ver acá. Sí. Tú lo acá, fijas. acá y lo fijas. ¿Cuáles son los Yo lo puse en el factores que hay que examen. prevenir? Si desean ¿Cuál es el verla, nivel de fíjenla para que. vulnerabilidad de ese grupo O sea, eso es poblacional o nuevo. grupo etario? Con razón Igual, yo estoy Y los ya el niveles de mosaico riesgo. es nuevo. Y hay una relación Con Con razón razón yo exacta o estaba diciendo precisa que entre razón yo la tiene vulnerabilidad aquí, yo la tengo y la acá. exposición a ¿Por qué riesgo. no las ven ellos? Entre Pero ya yo mayor le cada puse, persona. mi eso es vulnerabilidad nuevo.
Sí. mayor Que le pongo posibilidad de que el riesgo inherente a mi entorno me afecte. Plataforma que si desean verla, no. Lo O ponen en el chat. Otro mito, yo reducción le de los puse que lo homicidios como fijaran expresión de antes de, seguridad. pero No. parece que dice la link actualizar. Cuando vamos a hablar de reducción o Plataforma mejora de la de- condición de seguridad, ¿En estos tenemos que días o en abordar estos todo el mapa momentos? criminológico. En estos días parece. Parece. No, Y no, todo el no. mapa criminológico tiene que ver con todos los delitos que identifica, que define o que establece, Eso es nuevo. sí. tipifica el Si lo código mueve el penal. entero, lo tocamos ahí. Ese es el tema. No podemos hablar de una mejora en las condiciones de seguridad ciudadana cuando abordamos un solo delito. Tenemos que abordar todo el mapa criminal para establecer realmente si ha habido una disminución o no. Y no se trata de un análisis meramente cuantitativo, también cualitativo, porque el delito tiene expresiones y la criminalidad tiene expresiones cualitativas. De hecho, se hacen estudios llamados encuestas de victimización para saber cuáles son las características de los hechos. Así mismo. Por ejemplo, dónde ocurre, cómo ocurre, qué tipo de objeto, o quién se hurta o se roba. ¿Quién tiene que? Y para comentarle uno de los objetos más robados y hurtados, Yo dije, yo le Es el puse- celular. abre el chat. se preguntarán por qué el celular. Bueno, los celulares de antes, ahora los smartphones vienen equipados con otra tecnología que es fácil de localizar, pero los celulares de antes eran objetos de fácil acceso y de fácil inserción en el mercado. No, eso no. En la economía de mercado, lo que llaman algunos autores una economía global o subterránea. O sea, tú podías vender un celular y el delincuente tenía ganancia, tenía Y me falta. beneficios del ilícito rápidamente. Penas y cárceles, ambos elementos no persuaden la criminalidad. ¿Por qué? La evidencia lo demuestra, Yo qué sé. de que el que está dispuesto a cometer un delito lo va a hacer. De hecho, tenemos la ley 82 que establece una pena de 30 años a los que cometen un femicidio y no ha habido un impacto significativo de la reducción de los hechos. Entonces la pena no persuade al delincuente ni tampoco la cárcel. ¿Por qué? Porque en la cárcel el individuo establece modelos de asociación y también hay algo que se llama prisionalización, donde el individuo internaliza las normas carcelarias. Entonces no persuade, la respuesta no está ahí. Tecnología como respuesta, hay un determinismo. Bueno, estamos en la era de las cámaras vigilantes, pero lo que está pasando con las cámaras, si hay efectividad o no en la respuesta. Las cámaras se complementan con una respuesta efectiva y eficaz frente a lo que ocurre. Hemos tenido todas las manos posibles, hemos tenido reformas intensas de los códigos, del código penal, y no disminuye lo que le llaman en su momento la mano blanca, la mano dura, la miga, las manos, y niños y jóvenes delincuentes. Este es prácticamente una constante. Cuando se habla de la delincuencia, siempre se alude a poner o a señalar a un grupo poblacional. Siempre se apunta a tener un responsable. Y en la mayoría de los casos, si ustedes analizan nuestros años, hacen una retrospectiva, siempre ha apuntado a la población más vulnerable. A los pobres, a los niños, a los jóvenes. Y no hacen una diferenciación. Y se actúa en función de eso. ¿Cuál es el nivel de actuación? Aumentar niveles de pena. Y lo que le llamamos populismo penal, que no es más que mover todo el engranaje punitivo hacia determinada población. Mitos, bueno, los factores asociados a la seguridad. Hay un populismo punitivo, que no hay que olvidar que el populismo punitivo tiene que ver con la primera tarea de bajar el delito. Yo reformo leyes para bajar su delito. Y el populismo penal consiste en aumentar las penas o endurecimiento o castigo para disminuir la imputabilidad o para aumentar la imputabilidad de los delincuentes. En este caso, los jóvenes. ¿Qué tenemos en este momento? Que hemos tenido, según la literatura de criminólogo español,
tenemos una hiperinflación normativa. Es decir, nunca hemos tenido tantas leyes que únicamente el ciudadano no las conoce. En este contexto tenemos tantas leyes y tenemos tanta obligatoriedad que al final terminamos por desconocerlas. Cambian todo el tiempo, son dinámicas. De la misma forma como las sociedades nuestras son dinámicas. Y el tema de publicidad y el predominio de la solución en estricto derecho en asuntos políticos y sociales. Se formula una ley o se apela al derecho para abordar condiciones sociales y asuntos políticos. Ese es el tema de la publicidad. Hay un determinismo como contextos explicativos y el conjunto específico de las condiciones naturales, sociales, culturales, económicas, en las cuales se hace posible y racionalmente comprensible el surgimiento de un desarrollo. Cuando tratamos de explicar un hecho tan complejo como este, recurrimos a expresiones deterministas. Cuando hablamos de expresiones deterministas, tratamos de establecer en determinado hecho el factor explicativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es recurrente sustentar lo que ocurre socialmente en una población o determinado grupo poblacional. Tres condiciones estructurales de la inseguridad en América Latina. Panamá no escapa de esto. Las inequidades. Nosotros no solamente tenemos inequidad, también tenemos desigualdad, que es evidentemente económica. Inequidad es que no todo el mundo tiene acceso a las mismas cosas. No todo el mundo tiene acceso a los servicios institucionales de manera homogénea o generalizada. Las intolerancias, hay un cambio, la gente cada día es más intolerante y pretende resolver sus diferencias sociales, religiosas, étnicas, con violencia como mecanismo mediador. El diálogo, no quiero ser fatalista, pero estamos en la época de un periodo del fin del diálogo como respuesta a la solución de nuestros problemas. Y en parte se debe a que el ciudadano, en su interpretación, en su percepción de su realidad, no ha encontrado, dice, no encuentro respuesta. Y la opción es la respuesta violenta. Y la impunidad, que todo el mundo sabe que pasa en su momento cuando antes del sistema penal acusatorio entrara, las fiscalías y el Ministerio Público señalaban con respecto a los homicidios que el 40%, entre 40 y 50% de los homicidios de Panamá estaban en sumaria en averiguación. ¿Qué quería decir esto? Que todavía no se sabía quién asesinó a esa persona. Y este nivel de impunidad socialmente que te genera una respuesta organizada o no de la ciudadanía. Es lo que la llamamos justicia privada. Es decir, la persona opta por solucionar sus disconformidades o inconformidades de justicia, como quien dice, con sus propias manos, con sus propios mecanismos. ¿Qué es un condicionante social? ¿Por qué es importante que sepamos qué es un condicionante social? Cuando vamos a investigar socialmente, cuando vamos a diseñar una investigación en el contexto de seguridad ciudadana, no solamente tenemos que ver los delitos administrativos, que hay dos lecturas para medir la seguridad ciudadana. Y voy a hacer énfasis en ello. Hay una lectura objetiva, y la lectura objetiva tiene que ver con lo que registran las autoridades, con lo que las personas denuncian. Tiene que ver con estos registros que les presenté al inicio. Eso es lo que es completamente objetivo. Obviamente hay delitos que tienen una carga muy importante de subregistro. Cuando hablamos de subregistro, hablamos del concepto de omisión, es decir, la gente ocurre, pero la gente no denuncia. Hay un dato interesante, que casi el 45% de las personas no denuncian el delito.
que es víctima. Y no denuncian, en ese 45%, hay un 30%, si mal no recuerdo, que dice que no denuncia porque no creen las autoridades. Otro porcentaje dice no denuncia porque tan sencillamente no voy a recuperar el bien, y otro, bueno, dice no le voy a tomar importancia, además la denuncia me va a quitar. Entonces, eso contempla la perspectiva, la esfera objetiva de medir la seguridad ciudadana. Hay una dimensión subjetiva que apunta a la dimensión subjetiva, digan ustedes. La dimensión subjetiva apunta a aquella conceptualización o aquella percepción que tiene el individuo de la seguridad. ¿Cómo se hace? Se hace a través de esta dimensión, se mide a través de las encuestas de victimización que se realizan o se realizaban en el país. ¿Por qué y para qué? Ambos elementos, tanto lo objetivo como lo subjetivo, se complementan para dar respuesta o interpretar una realidad que es compleja, que es multifactorial y que tiene diferentes interpretaciones. Y recuerdo que la primera pregunta en una encuesta de victimización decía: ¿usted ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses? ¿Sí o no? Si la persona contestaba sí, venía una serie de preguntas que le llamamos sociológicamente preguntas en cascada o relacionadas para averiguar, bueno, cuál era el delito que había sido víctima de la persona, cómo ocurrió ese hecho, cuánto fue la cuantía, a qué hora ocurrió. Y eso desprendió datos bien interesantes. ¿Por qué? Porque además complementado los registros administrativos que dicen que el día más violento en Panamá es el día domingo. Contradictoriamente debería ser el día de confraternidad porque la mayoría de las personas están en su casa. Y eso nos dice, bueno, ¿qué está pasando en las viviendas? Que son una especie de campo de batalla o de conflicto. Y por otro lado, nos decía que, bueno, los delitos ocurren entre 6 a 12 de la medianoche, donde hay toda una institucionalidad grande. No es la madrugada como se creía. Pareciera ser que en las madrugadas no ocurre mucho o nada. Entonces, ¿qué es un condicionante social? Tiene que ver con los factores sociales que sustentan o condicionan la delincuencia. Sobresale con aspectos a otros y tiene que ver con la acción de un individuo en la sociedad y la interacción de este individuo. Por eso es que hay una especie de interaccionismo simbólico o interaccionismo social para que se dé la criminalidad. Hay un intercambio de información, hay condicionamiento y hay factores que generan este tipo de condicionantes sociales. Lo van a ver de manera gráfica. Lo van a ver de manera gráfica. Tiene que ver factores económicos, obviamente, el entorno social, cuáles son las amenazas de ese entorno social. Tiene que ver con un enfoque de territorialidad. Si ustedes ven, ya ha cambiado un poco. La criminalidad ocurre en el país. Ya no estamos hablando de orales frente a la criminalidad, tiene que ver con la religiosidad. Aquellas personas con un momento determinado, en nombre de una religión, en nombre de su creencia, cometen hechos violentos. Entonces, todo esto son factores de condicionante social. ¿Quiénes son delincuentes? Cualquier persona puede cometer un delito. Cualquier individuo puede cometer un delito. Hay individuos, por ejemplo, que todos los días violentan a un y no son considerados delincuentes. Por ejemplo, del tránsito, violenta una norma, violenta el orden establecido. Se vuela una luz roja, o todos los días maneja por el hombro, está rompiendo una norma, pero no son considerados delincuentes.
pero cualquiera puede cometer un hecho. Pero en mujeres, la teoría feminista general te plantea que la mujer no delinque en equidad con los hombres, ni tampoco es víctima equitativa de los delitos. ¿Por qué? Una de las explicaciones apunta a que la mujer puede tener el mismo potencial criminal que el hombre, pero no delinque porque tiene algunos factores que subyacen en su vida cotidiana y que realmente impiden su accionar. Por ejemplo, lo que llaman algunos aspectos teóricos por el triple error: la mujer es madre, ama de casa, esposa, inclusive profesional. Entonces, algunas explicaciones apuntan a ello. La teoría del paso al acto, es decir, rompemos la norma porque tenemos predisposición innata a hacerlo, aunque dependerá de las circunstancias que la hagamos o no. Por eso es que hay tres factores, y yo creo que lo tomen en consideración cuando ustedes vean un hecho. Hay factores predisponentes, preparantes y precipitantes, que lo vamos a aplicar más adelante. No hay ninguna diferencia esencial entre delincuente o ciudadano respetable, dice. En el fondo, cualquiera podría convertirse en un crimen. ¿Cómo se define la peligrosidad criminal de un individuo puede hacer? Y todo esto forma parte de diferentes aspectos de la metodología social para hacer investigaciones en seguridad ciudadana. La primera hecho. Si yo dejo una manzana, a ver, el ejemplo clásico de un puesto de venta de fruta, el vendedor no está, hubo una emergencia, y hay manzana a la luz del público. ¿Quién será el primo? ¿Cuál será la característica del sujeto que se lleve la primera manzana sin pagar o dejar el dinero? Puede tener cualquier característica, porque va a depender de los factores que sustentan ese hecho y que le dan a ese individuo un elemento de sustento para cometerlo. ¿Cómo se determina la peligrosidad que su método sustenta? Bueno, hay dos aspectos: consentimiento mitigante, concibe o no rechaza la posibilidad del delito o del delincuente; el consentimiento formulado, donde la persona decide cometer el delito; y el estado peligroso, la calidad de perjuicio que pudiese ocasionar esta en atención a los factores que incluyen. Hay individuos que dicen: bueno, yo lo cometí, sí. O me disculpa la rudeza, pero bueno, hay individuos que han asesinado a sus padres y dicen: sí, yo lo cometí. Yo lo cometí porque tenía que hacerlo. Dicen que no se ve la presentación. ¿Tienen? Yo creo que tienen que verlo. Sí, la Voy a puse. probarlo de nuevo. Yo lo puse en el chat. Pero dilo hablando ahí para que diga. ¿Se ve? ¿Ahora sí? Sí. Yo estoy chateando live. Bien. Por eso que él ya está hablando. Bien, me informan si no se ve, porque yo la tengo fijada en mi pantalla. ¿Se logra ver? ¿Se ve la presentación? Sí, sí, viste. Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, hay individuos No está claro. que dicen: bueno, yo cometí ese acto, decía, porque yo necesitaba matar. Hay individuos que su nivel de peligrosidad es alto y por lo tanto se estipula una serie de medidas. Factores, los tres factores que les hablaba son los factores predisponentes. Hablan de conductas hereditarias, de factores hereditarios, por ejemplo, factores congénitos de un individuo, y todo eso requiere un poco, Parece como que es como, decimos, Como cuando la baja. vinculada a la teoría criminal como las tradicional, señales. que Yo tiene que le ver dije, con los la aclara aspectos tú mismo. biológicos y psicológicos del individuo, factores preparantes Yo mismo.
que son generalmente exógenos que vienen de afuera, por ejemplo, la provocación de una riña en un contexto de consumo de licor, que se da mucho en algunas regiones del país, donde hay un consumo excesivo de licor y las personas que están concurridas a ese evento o a ese contexto cometen el hecho, y factores desencadenantes, es decir, es este factor que llevó a la persona a cometer ese delito. Por ejemplo, una situación inusual de deuda, por ejemplo, o condiciones socioeconómicas adversas que llevan al individuo a cometer ese hecho. ¿Es justo lo legal? Yo les quiero dejar esa pregunta, si realmente es justo lo legal frente a todo este tema, que es, de manera ya concreta, después de este preámbulo, la metodología de investigación en seguridad ciudadana. Cuando hablamos de metodología, hablamos de ese procedimiento a través del cual nosotros queremos conocer un hecho. Queremos conocer cómo se da este hecho. Queremos conocer cuál es el impacto de ese hecho, cuáles son las características de este hecho social. Y para ello existe, desde la academia, algo que se llama metodología de investigación social. Plantea objetivos, plantea temas de investigación, plantea, obviamente tiene la formulación del problema, tiene el método metodológico, el diseño técnico, tiene que ver con el acceso a toda una serie de información. Consta de cinco aspectos en el caso de seguridad ciudadana. Es instalar un proceso de transformación. ¿Qué yo quiero conocer y cómo voy a transformarlo? Implica un proceso de dinamización y un proceso de encuentro y reflexión frente al tema de las perspectivas, por ejemplo, y qué acciones concretas voy a hacer frente a las condiciones de seguridad ciudadana. Y tiene como fin la mejora en las condiciones, las relaciones y los recursos para mejorar la vida de la gente. ¿Qué tipo de delitos están y cómo este afecta a las personas? Ese es el proceso de transformación. El segundo proceso surge con la participación de distintos niveles, asegurando un mecanismo, Son como tres. asegurando un mecanismo que mantenga informado el proceso al máximo de actores posibles. Mira que Algo ya como que ya le dijo. Reforzando organizaciones sociales, por ejemplo. Ya se le, fíjese, le están robando. Reforzando organizaciones Sería sociales. seguro. sería. Fuera del Charla de contexto criminalidad me la han es robado. decir, qué actores está vinculado al tema de seguridad ciudadana. Y esto tiene que ver con, obviamente, con el líder. ¿Cuál es la respuesta social frente a un tema que tiene factores estructurales y factores simbólicos? La parte medular. Yo le dije que le dejara Diagnóstico y planificación. Bueno, ¿qué voy a diagnosticar? ¿Cuál es lo que más afecta? Si ustedes van a una comunidad Por eso en donde hay un 20% de hogares afectados por violencia doméstica, esa es mi línea base. Yo tengo que conocer por qué se da, qué hay cerca, si hay un factor preparante, por ejemplo, si hay centros de diversión, de consumo de licor cercanos. Tengo que hacer un diagnóstico. Siempre el diagnóstico es importante para generar acciones. Usted no puede generar políticas públicas si no tiene un diagnóstico. Usted no puede generar políticas sociales si usted no conoce qué está sucediendo, cómo sucede, cuáles son los factores que están interactuando, porque la política como tal va destinada a revertir los defectos o las distorsiones de esos factores. 4. Favorecer un proceso educativo transversal. Cuantitativo. Cuando hablamos de estrategia de deporte, todo está involucrado: sociedad civil, sector empresarial, gremios académicos, instituciones. Por eso es que es importante la lectura de seguridad ciudadana, que es una lectura multisectorial. ¿Por qué? Porque tiene que ver con todos. Ninguno está excluido del abordaje de las condiciones de seguridad ciudadana. Y por último, propiciar mecanismos de participación normalizados. Todos y cada uno de nosotros tiene algo que decir y algo que aportar frente a lo que vivimos. Es por eso que es un hecho social. Es un hecho porque nos afecta cotidianamente y que porque modifica nuestra forma de vida. De allí que es importante la percepción que nosotros tengamos sobre lo que se vive. Porque esa percepción ha ido poco a poco modificando forma de vida
a tal punto que hemos cambiado hasta de horario, somos menos nocturnos, ahora porque pensamos que vamos a ser víctimas potencial de un delito. Entonces, el último mecanismo es propiciar una participación normalizada, es decir, crear, siempre supone un esfuerzo costo de las personas, participar normalmente en condiciones de equidad e igualdad, que creo que es uno de los elementos importantes. Y de ahí que la participación del MIDES en la formulación de una política criminológica es uno de los elementos vitales que le va a dar garantía de derecho a las poblaciones excluidas en condiciones de vulnerabilidad. Muchas gracias. Obviamente a sus comentarios y preguntas. Vamos aquí primero. Muchas gracias, Alexander. No puedo calificarla de otra forma que magistral la exposición. Muy buena, enriquecedora. Genera algunas dudas. La referencia que hiciste al tema de seguridad humana también importante. Nosotros tenemos como metodología, ya que estábamos hablando, en nuestras conferencias designar con anticipación dos personas para que le hagan preguntas al conferencista invitado. En esta ocasión las preguntas van a ser hechas por el licenciado en Sociología Ricardo Coniga, quien es además docente y participa en la Escuela Mesoamericana de la Red Alforja, CEAL, de Talleres de Educación Popular. Seguidamente, el doctor en Medicina Abraham Ariel Duque Jiménez también te hará alguna pregunta o alguna intervención en ese sentido. Yo quiero también un poco aprovechar mi condición de moderador del tema y el moderador de la jornada y hacer alguna pregunta también, que ojalá no me adelante a lo que quieren hacer, a las que quieren hacer nuestros panelistas. Y básicamente es el tema, estadísticamente, en el tema específico de asesinatos, la incidencia que tiene el tema del narcotráfico. Eso te lo dejaría ahí por encima, pero primero le paso la palabra al licenciado Coniga. ¿Dónde está? Ok, buenas tardes a todos, todas. ¿Me escuchan? Saludos. Sí se escucha, Ricardo. Sí se escucha. Ok. Gracias primero de todo por la invitación. Creo que estos temas de gran relevancia y más que nada pues, de actualidad deben de ser más continuos, ¿no? Yo agregaría algunas ideas, pues, y viendo pues, la impotencia pues, de no poder reaccionar ante un hecho delictivo, nos preguntamos siempre el por tanta inseguridad, ¿no? Es algo que siempre nos preguntamos y vemos pues, los incrementos en las calles, la delincuencia, hoy día es común, ¿no? Y otro, el concepto, pues, más que nada pues, de ciudadanía, de seguridad ciudadana, debe ser entendido en el contexto de los actuales procesos de exclusión social. Sabemos pues, que Panamá sigue siendo uno de los países más desiguales de América Latina y de hecho uno de los más desiguales del mundo. Panamá es el segundo país de América con esta desigualdad. Imagínense ustedes. Ver también el papel pues, de las instituciones sociales, caso de Mides, Meduca y todas las demás, la presencia que tienen los barrios en las comunidades. Eso es importante resaltarlo porque solamente se ve pues la presencia de la policía,
¿no? Ese actor, pues la policía de brindarle en temas pues de seguridad ciudadana, en términos pues, de programas, podemos mencionar que en 1995, creo yo, la Policía Nacional copió un modelo de Canadá, ¿no? Que fue lo que conocemos ahora como vecinos vigilantes, ¿no? Y por allí, entre otras cosas, pero siempre se ve eso, no se ve la presencia de las instituciones en los barrios, ¿no? Más que nada porque si vemos, pues, la ciudad ha crecido a las periferias, ha crecido hacia el oeste, hacia el este, y son ciudades, pues, de dormitorios que realmente no se ve esa presencia. Podemos también, pues, ver otro punto también, que los homicidios han incrementado en un porcentaje que se mencionó, creo que es el 24%, y son los jóvenes los que están muriendo. Producto de eso, porque están buscando escalar socialmente, ¿no? Y pues necesitan ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Son estos grupos delictivos o el entorno o la vulnerabilidad que hay que los lleva a esto, ¿no? Entonces no hay una respuesta concreta al barrio, a las comunidades. Por otro lado, el gran porcentaje también de homicidios y femicidios en provincias como Colón, Chiriquí, Panamá Oeste, que se ha incrementado muchísimo, San Miguelito también, ¿no? Y pues esto trae a colación a que se necesitan políticas públicas de peso para darle pues, esa ayuda a los jóvenes, ¿no? Que buscan eso, o sea, una ayuda, una manera de cómo ir pues buscando soluciones inmediatas. También pues quiero ahondar también que también tiene que ver mucho con las ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y me llamó mucho la atención porque lleva a lo que es el ODS 6, paz y justicia, y el otro objetivo que es el 5, que tiene que ver con la igualdad de género, ¿no? Van como ligadas en ese sentido. También pues quería hacer mención, y algo que me recordó mucho fue al maestro Raúl Leis. Él lo decía en su tiempo y como que cae el tiempo, y él decía pues que había que incorporar a la modernidad la educación. ¿Qué quiere decir? La tecnología, todo lo que estamos ahorita mismo utilizando estos medios tecnológicos, plataformas como Zoom, como Google Meet. Eso es importante incorporarlo, ¿no? Como metodología a desarrollar en la práctica. En esa misma práctica, pues, mencionaba también, pues, ese papel fundamental, ir al lugar. Yo creo que si no hay un trabajo concreto y no se hace un trabajo efectivo en las comunidades, no se va a hacer nada, porque la población busca soluciones, la población busca, pues, que se le brinde esa ayuda. Por lo pronto también, pues, la memoria histórica es importante también en ese sentido. Sabemos que hay comunidades donde hay importantes comunidades que tienen presencia indígena, ese saber popular, esa memoria, esos saberes pueden también un papel fundamental de pequeños reproductores de ideas. Es muy bueno también trabajar con ellos directamente. Por decirlo, pues tener la capacidad, pues, de adecuarse y ubicar en el contexto de las nuevas tecnologías, ¿no? Y pues para culminar, la pregunta sería, pues, ¿cómo podemos nosotros identificar los factores y los motivos del problema o hecho social desde el punto de vista de la seguridad ciudadana? Sí, ¿la respondo de una vez? Sí, gracias. Por favor, Alexander. Sí. Sí, yo creo... Ay, ya la pestaña, huevón. Karaoke.
sí. ¿Dónde está la vaina? Sí, hay un elemento aquí importante que es el tema de juventud y violencia, por ejemplo. Son víctimas y son victimarios. O sea, cuando hablamos de establecer cuáles son las mayores víctimas o cuáles hablamos cuota, sí, ya, gracias. Sí. Cuando hablamos de establecer factores o establecer aquellos víctimas, por ejemplo, no podemos señalar a un grupo poblacional como responsable. Tenemos que tener mucho cuidado y tampoco un tema de territorialidad o de barrio. O sea, el delito ocurre en cualquier espacio, más o menos, pero ocurre en cualquier espacio. Tiene todas las condiciones a nivel territorial para que ocurra. O sea, en Panamá era impensable que hace algunos años en el Hospital Punta Pacífica, que es un área de alto nivel socioeconómico, por ejemplo, asesinara a una persona en la cafetería, ¿no? O que el centro comercial El Dorado llegaran a asesinar a un individuo adentro en las galerías. Pero además no es un solo delito que está ocurriendo, son muchos delitos que están ocurriendo, diversos. Y hablar, por ejemplo, de cómo identificamos los factores sociales, yo creo que tenemos que tener la vista y tenemos que tener una visión amplia de cuáles son los factores que están interactuando desde lo actual y desde lo simbólico. O sea, ¿por qué una persona comete un delito? ¿O por qué se da un delito? Hay desde factores individuales hasta factores ambientales. Tal vez ustedes se preguntarán, pero factores ambientales, sí. Hay entornos que propician la criminalidad. Un lugar con altos herbazales, por ejemplo, que no hay mantenimiento por parte de los gobiernos locales de mantenimiento de las áreas verdes, es un lugar que propicia la criminalidad. Por ejemplo, en Panamá hay alrededor de más de 200 canchas sintéticas por todo el país, pero son como 500. ¿Qué ha pasado con la cancha sintética? Los espacios que son abandonados por los gobiernos, por lo general, son espacios que se toman el crimen. Y es por eso que hay toda una iniciativa a nivel de los países del sur de rescate de espacios públicos. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a las comunidades, tenemos que habilitar estos espacios para que la gente tenga el disfrute que se necesita. Un espacio abandonado y deteriorado, un espacio que se convierte en entorno criminógeno o para cometer algunos delitos. La identificación de los factores para ustedes como miras es crucial. De los factores de riesgo y las condiciones de vulnerabilidad. Eso no quiere decir que los jóvenes sean delincuentes o únicamente los jóvenes, como mencionaba Ricardo, para adquirir o para ascender o tener una movilidad vertical, término sociológico, están delinquiendo. No. Hay un tema serio con la juventud. Y es la ausencia de política de juventud. La última política de juventud fue en el 2004. Y en eso se está trabajando. Pero además, ¿qué respuesta tienen las instituciones para nuestros jóvenes? En el año 2017 se hizo un Plan Nacional de Prevención de las Violencias. Yo fui el consultor para ese plan. Y se consultaron a los jóvenes. Y los jóvenes expresaron cuáles eran las situaciones que ellos vivían cotidianamente y cuáles eran los factores que le estaban afectando. Y la ausencia, por ejemplo, de una oferta laboral consona a su realidad era uno de los factores. Pero además había jóvenes que decían, muchachos que decían, bueno, todos los días hay una cosa en la calle, la cosa callejero a mí me causa problemas. Entonces no es solamente que hagan los jóvenes y lo tienen en una posición poco privilegiada en la sociedad panameña. Yo creo que para identificar los factores tenemos que ver primero qué ocurre y cuál. Los factores son diversos y multidimensionales. Pueden ser muchos factores interactuando una vez y pueden ser muchos factores impulsando el comportamiento criminal de un individuo o de muchos individuos. Gracias. ¿Siguiente pregunta? Gracias, Alexander. Buenas tardes. Ahora, Abraham, por favor. Sí. Se te escucha bien, Abraham. Sí, buenas tardes. Invitación, primero que nada, excelente presentación. Solamente aclarar algunos puntos. El 1% que hacía referencia el magíster Alexander fue de violencia que llevó a la muerte de la persona. Muchas veces hay
cuerpos que se encuentran desmembrados, cuerpos que se encuentran ya en estado fósil, y es difícil pues de determinar si esta era una persona masculina o femenina de forma rápida, y que hay que realizar entonces pruebas más profundas. Me pareció muy bien cómo abordó la forma en la que se da toda la maquinaria que hay detrás de la comisión de un delito, lo que nosotros llamamos una ideación, una planeación, la consumación, pero alrededor de todo esto también hay una persuasión del individuo. Entra en juego el individuo entre lo cometo o no lo cometo, y al final pues quedan los determinantes que usted muy bien abordó, determinantes sociales, determinantes culturales, determinantes factores de educación, económicos, que van a llevar entonces a la toma de la decisión para la comisión de un delito. Mi pregunta es en base a los derechos. Usted también habló de derechos fundamentales que debe tener un individuo, toda sociedad, para el desarrollo o para tener una seguridad social. ¿Cuáles serían, desde su punto de vista, los principales derechos que debe garantizar el Estado o el gobierno o las políticas o todos los que estamos, porque esto es multifactorial, todos los que estamos involucrados a la población? Porque muchas veces es muy fácil pues hablar o decir que no tiene nada que ver la parte de educación o el sistema en donde está, pero sí son factores predisponentes. Se habla actualmente que 20 millones de jóvenes no volverán a las escuelas producto de la pandemia por COVID-19, y en Panamá 200.000 estudiantes, 200.000, cifras jamás pensadas. En el 2019 se habló de 12.000 estudiantes que no volvieron a las aulas. Ahorita estamos hablando de 200.000. Todos estos son factores que van a influir de cierta manera. Y en lo que sí voy a diferir un poco es de que los espacios públicos abandonados, pero también entra en parte la sociedad. No podemos dejar de que porque el gobierno o el MIDES o Ministerio de Salud o las organizaciones comunales no limpiaron un lugar, si yo estoy viendo que ese lugar se presta para un hecho criminal o para inseguridad en mi población, entonces como ciudadanos debemos involucrarnos todos, porque eso es algo de todos. La seguridad social es algo que nos involucra a todos, desde ciudadanos independientes, desde como persona, el individuo, a entonces ya entidades, organizaciones y a nivel gubernamental. Entonces mi pregunta es en base a eso: ¿cuáles son los derechos fundamentales que como ministerio ya sea de desarrollo social o la organización a la cual usted representa o gobierno deben garantizarse para disminuir los actos de inseguridad social, recordando que hay intolerancia social, recordando que hay intoxicación de medios digitales y replicación masiva de hechos que también influyen en la toma de decisiones y principalmente pues que afecta en cierta forma a niños y adolescentes, que hay que decirlo así, son más influenciables por este tipo de actos, noticias, y hay mayor accesibilidad a medios de comunicación, medios digitales y la era cibernética y de redes sociales, que también es un punto en el cual pues se apoya mucho la inseguridad social que se está viviendo. Gracias. Gracias. Voy a retomar una pregunta que hizo el director sobre el narcotráfico. Yo creo que el narcotráfico se ha vuelto un sustento lamentable, porque siempre se apela a crimen organizado para explicar lo que ocurre. Cuando usted apela a crimen organizado, y concretamente el narcotráfico, de alguna manera socialmente tiene un mecanismo de justificación. ¿Por qué? Porque la interpretación ciudadana se metió en lo que no debía y por eso murió. Entonces hay un tema de justificación cuando se habla de crimen organizado, porque estas muertes todo el mundo sabe que no van a llegar a una investigación efectiva, y cuando hablamos de investigación efectiva en la mayoría de los casos es buscar un culpable o encontrar un culpable que, como obviamente tiene derecho las víctimas, todas las víctimas tienen derechos. Y siguiendo con el tema de derecho, a la pregunta que realiza el compañero Abraham, ¿cuáles son los derechos?
El principal derecho es el derecho a la vida. O sea, ¿cómo me garantizan el derecho a la vida? Considerando que seguridad ciudadana es el derecho a vivir libre de amenaza y que está articulado con una serie de derechos que tienen que ver con los que tienen con derechos económicos y sociales. Es decir, yo tengo derecho a tener un empleo, tengo derecho a tener ingresos, a tener una alimentación, a tener educación de calidad que me permita una inserción laboral, o que la educación sea un mecanismo de inserción laboral y de ascenso, entre otros derechos, el derecho a la salud efectiva, servicios de salud efectiva. Lo que pasa es que, bueno, nuestra sociedad es tan desigual que no todo el mundo tiene esos derechos, por más que estén escritos. O no todo el mundo tiene acceso a esos derechos. ¿Quiénes tienen acceso a una justicia, por ejemplo? Hay una dirección de acceso a la justicia en el órgano judicial y preguntamos, bueno, ¿quiénes tienen acceso? Si un afrodescendiente, por ejemplo, tiene igual de condiciones que un indígena o un no indígena a una justicia justa o a condiciones laborables, o cuál, y el desafío es, bueno, ¿qué posición ocupan los afrodescendientes o los indígenas en la sociedad panameña? Entonces, yo creo que al hablar de derecho, el primer derecho que nos deben garantizar es el derecho a la vida. En la posibilidad de que tú puedas ejercer tu cotidianidad, puedas ejercer tu dinámica social libre de amenaza. Cada día se está incrementando un hecho criminal, que son las muertes colaterales. Personas que no tenían que ver absolutamente nada con un hecho. Y como quien dice, estaban en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Siguen siendo víctimas. Y vamos a tener cada día más víctimas producto de toda la dinámica criminal, de mayores víctimas colaterales. Entonces, ¿eso qué te genera? Te genera reacciones ciudadanas. Por eso es que no es extraño, y discúlpenme si me extiendo, de que la sociedad panameña pide portabilidad de armas. O sea, todo el mundo quiere tener un arma, y esa es una reacción. Primero, a una percepción. O sea, no todos los que piden armas han sido víctimas de delito. O sea, usted no necesita pedir legítima defensa, por ejemplo, o una modificación al Código Penal en la figura de legítima defensa, necesariamente siendo víctima. Usted solamente con la mera percepción, usted comienza a exigir mayor rigurosidad, mayores penas y todo demás, porque es una reacción ciudadana frente a un hecho que dice, bueno, posiblemente yo vaya a ser ocupado o me vaya a ocupar. Entonces, es importante que en temas de derechos humanos se reconozcan los derechos humanos de las personas. ¿Por qué? Porque el sustento de la política pública, política social, política educativa, política en salud, el sustento de la política pública es el reconocimiento del derecho. Usted no puede formular o no formula una política pública si usted no reconoce el derecho de las personas, porque las políticas públicas es el nuevo pacto. Es el pacto que hace el Estado con sus instituciones para los ciudadanos en pro de mejorar sus condiciones de vida. Si nosotros en este momento, el último intento de política criminológica fue en el año 2007, donde se hicieron los lineamientos de la política criminológica con los principios fundamentales de derechos humanos, de protección, de datos, de gestión de información, fue en el 2007. Después de ahí se han hecho una serie de estrategias en materia de seguridad ciudadana. Y recordemos que en planificación es política, programas, estrategia, acciones y tareas. Nosotros lo hemos saltado y nos hemos ido a la estrategia dejando de lado todo lo anterior en la política pública en sí, que es el techo. O sea, ¿qué queremos llevar, a dónde queremos llevar a los ciudadanos para que estos tengan mejores condiciones de vida? Y para tener mejores condiciones de vida no solamente es un tema económico, social o de salud económica. Tenemos que tener condiciones en materia de seguridad ciudadana. Porque de lo contrario, ninguna de las otras va a ser efectiva. Si usted no logra establecer un orden, establecer los criterios mínimos para que la gente disfrute de sus condiciones de vida, al final estaremos entrando en una ruptura del orden social. Y con respecto a las áreas públicas, ¿cómo se van a organizar? Abraham, si desde los gobiernos locales tampoco hay un mecanismo de organización comunitaria. O sea, tenemos sociedades, la sociedad panameña ha entrado en un proceso de individualización,
de atomización, donde lo que le pasa a usted a mí no me importa. Entonces mal yo puedo articularme con un conglomerado si no siento esa empatía frente a lo que le ocurre al resto. Y lo vas a ver, ahora mismo tenemos una solidaridad a modo superficial porque hay un contexto, pero después de esto. Entonces yo creo que es importante, realmente el tema de la organización, pero cómo organizar a una sociedad o a unas localidades que cada día están más individualizadas y su interés es personal y no colectivo. Gracias. Un momento, ahora qué pasa aquí. El micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que yo pues, en lo personal he disfrutado mucho esta conferencia y este intercambio. Además, ambos panelistas enriquecieron de manera sustancial la jornada. Yo quería, cuando te dice, y disculpa que te tutee, Alexander, cuando te dice la pregunta sobre el narcotráfico, específicamente en los asesinatos, es porque yo sospecho precisamente eso, de que se sobredimensiona el tema del impacto en el nivel de asesinatos por el narcotráfico, y que muy probablemente haya asesinatos que parecen ya de narcotráfico y que le están dando esa justificación a las autoridades para no investigar como se debe, y que la misma sociedad no reclame precisamente buscándolo como una justificación. Lo otro que quisiera decir, bueno, el tema de la organización comunitaria, el tema de la atomización de la sociedad, en donde cada uno trata de buscar por sí mismo, al final nos lleva a temas ideológicos de cómo concebimos la sociedad. O sea, ¿qué tan liberal, cuál es el rol del Estado en una economía, la economía de mercado, cómo debe funcionar, si somos una economía de mercado o una economía con mercado, qué nivel de regulaciones tendrían que tener, etcétera, etcétera. O sea, son debates, y más que debates, consideraciones y razonamientos que tendríamos que generar colectivamente para ponernos de acuerdo y lograr, y vuelvo en otra redundancia, esos acuerdos políticos básicos que toda sociedad requiere para seguir adelante. Entre ellos, pues, entender que las personas que viven entre Colombia y Venezuela, entre Colombia y Costa Rica y el Mar Caribe y el Océano Pacífico, tenemos los mismos derechos, y esos derechos tienen que ser ejercidos por las personas y garantizados por el Estado, que es nuestra representación organizada máxima. Entonces, en ese sentido, pues esta conferencia nos ha dado muchísimo, pues, para reflexionar, para entender, y yo me quedo como siempre. Esta es la tercera jornada que hacemos de este tipo, estamos haciendo una al mes desde la política, aprovechando pues que la pandemia pues nos ha puesto de moda el uso de estas tecnologías, aprovechando esa situación pues que nos sale, digamos, más económico, más eficiente hacer esto que convocar a la gente en un sitio público, aunque siempre extrañamos la entrañabilidad y el contacto físico con las personas que apreciamos y que admiramos. Pero bueno, es lo que nos está dando la pandemia, y tenemos que aprovechar esto. Estamos teniendo una al mes. Creo que aquí hay varios entre los que he visto que han asistido a las 3, y eso que significa pues que les ha gustado, no es que están aquí obligados tampoco. Así que en general, pues muchísimas gracias, Alexander, muchísimas gracias, Abraham,
Muchísimas gracias a Ricardo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los que asistieron, a todos los que tomaron parte de su tiempo para escuchar esta conferencia. Y yo por lo menos en lo personal me quedo muy satisfecho, porque a mí en lo personal me dio una serie de elementos para tener una visión más precisa en ciertos temas. Espero que para ustedes haya sido al menos de ese nivel, o que haya sido de interés haber agarrado y tenido acceso a tanta información, y que podamos esa información transformarla en conocimiento y acción conocimiento para la acción en nuestra actividad cotidiana. Así que muchas gracias, espero verlos el próximo mes, ya les avisaremos de qué se tratará. Con certeza haremos el esfuerzo por tener un conferencista tan bueno como Alexander. Si lo conseguimos en un 75%, va a ser muy bueno también. Así que muchísimas gracias, Alexander, muchísimas gracias a todos, y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. A ustedes. Saludos cordiales. Bueno, gracias. Ya cerremos aquí. Hasta luego, gracias. Y las personas como van de la salida. Vayan viendo eso, organizamos. Esta vaina siempre es una trampa. Eso sí, imagínense, si no la eso es lo que le iba a decir, las lactos de acá estamos. ¿Qué le habrá pasado a la audio? No sé qué pasó. Tengo la impresión de que salía la visión, pero la audio. Yo no sé cómo hacen ustedes en las clases que dieron con el PNUD. ¿Eran interactivas o solamente eran recepción? No, parecimos de la torre, nada más veíamos y escuchábamos. Recepción. Probablemente le voy a preguntar la luz hay que pedir, porque como vio F, sí, le tuvimos que faltó la luz. ¿Qué? Había que darle luz. Vamos a poner luz de cámara, tío. Qué bueno. Me gustó ¿Se vieron, pues? El tiempo que dedicó él al tema de seguridad humana. Y le puso la de seguridad humana. Yo lo vi, y también, y que mira el tema del FBI, porque se involucra de una vez. Me perdí la conferencia. Ay, ya la vida, Alice. verdad. A mí se me acabó la data, pero la terminé acá. Es que yo no sabía que usted iba a estar por acá, mire, porque la mandé pensando que iba a estar allá para que usted la... ¿Lo estaba viendo aquí en la otra? Sí, la logro ver. Sí. Muy... Hay un dormilón ahí también. Ah, ya. ¿Cómo estaba, Alice? Pues bien, trabajando. La batalla hoy, fuerte. Tengo mi cable, ¿vale? El cable era apretadito. Siempre hay una del terror. La vez pasada, que si el link mal, y ahora dice el micrófono, aló, que no funciona. Y como tú dices, yo te la trato porque quería grabar. No, vamos a tener que ver Porque bien si eso. no, hubiéramos quedado entonces hablando del celular, como un teléfono, una cosa así. Y ahora sí, ¿quién queda aquí? El Richie. Esperando que salgan ellos, ¿verdad? Sí, ¿Salgan para ellos? pagarle. Ajá, sí, ¿verdad? Hay que esperar que salgan ellos. Ya cierren, que se oye en todos lados lo que están puestos que nos estamos echando. Vamos a cerrar. De aquí de Ya desactivé el micrófono. Oye, era que estábamos hablando con la jefa y todo santo. Es que yo no vi que no estaba la cosa.